Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El alcohol no te ayuda. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del alcohol. Pues hay personas que tienen la costumbre de darse el traguito, de beber y demás. Para el tema del metabolismo, pues uno quizás pudiera hasta hacerlo si uno está, lo hace en moderación y si uno está en buen estado. Pero si uno quiere adelgazar, si uno quiere realmente bajar la grasa del cuerpo, el alcohol no te ayuda. Te explico por qué. Fíjate. Esto es cerveza, ¿no? De hecho, la cerveza, de todos los tipos de alcohol que hay, es la que más engorda. La razón por la cual la cerveza es la que más engorda, fuera de lo que voy a explicar sobre el alcohol, es que la cerveza contiene un tipo de azúcar que se llama maltosa. La maltosa es de las azúcares que más fácil construyen grasa. La razón por la cual usted puede quizás conocer a alguien que es bien delgado y tiene una barriga o tiene una panza porque toma cerveza, es por eso mismo. Porque el alcohol de la cerveza combinado con la maltosa que se usa para hacer la cerveza, pues tiene un efecto engordante, sobre todo de crear grasa alrededor del abdomen. Por eso es que hay delgados, personas delgadas, que toman cerveza y usted le ve esa barriga de cerveza, ¿no? Así que de los peores del alcohol que no te ayuda, pues sería la cerveza. Ahora, hay quien dice, bueno, pues yo me tomo un vinito. El vino es menos porcentaje de alcohol, debe ser menos dañino y demás. Bueno, ok. No habría nada malo si la persona lo hiciera con moderación y no tuviera un problema de metabolismo para resolver. Pero la verdad es la verdad, el alcohol no te ayuda. Voy un momentito a la pizarra para explicarte por qué es que inclusive el vino y las bebidas alcohólicas no te van a ayudar mucho a lograr tu meta de adelgazar o recobrar el metabolismo y demás. Eso no quiere decir que te estoy diciendo que está prohibido. Lo que te estoy diciendo es que si tú quieres recobrar tu energía, si tú quieres recobrar tu figura, si tú quieres recobrar la habilidad de ponerte la ropa que a ti te gusta, pues vas a tener que controlar el alcohol por un ratito en lo que llegas a tu meta para después hacerlo de forma ordenada y sin mucho abuso, ¿no? Pero quiero explicarte el por qué es que no te ayuda. Voy a la pizarra un momentito, fíjate. Desde el libro Poder de Metabolismo estoy diciendo, ¿verdad?, que una de las cosas principales que una persona tiene que hacer, de las acciones principales para poder adelgazar, es que si una persona tiene un cuerpo con algo de sobrepeso u obesidad, ¿verdad?, pues esa persona va a necesitar subir el metabolismo, ¿ok? El metabolismo, ¿verdad?, es lo que crea la energía del cuerpo. Las personas que tienen metabolismo lento, pues no solamente padecen de sobrepeso y obesidad, también padecen de falta de energía. Se sienten cansados, no tienen deseo de hacer ejercicio. Pedirle a una persona sobrepeso o obesa que se vaya a hacer ejercicio es un error, porque esa persona no tiene la cantidad de energía necesaria para hacer el ejercicio, ¿no? Así que la secuencia correcta sería: primero recobramos el metabolismo, que nos provee la energía, que es la que causa el movimiento, y entonces podemos hacer ejercicio. Ahora, el metabolismo lento, ¿verdad?, es una condición donde la persona tiene demasiada facilidad para engordar y demasiada dificultad para adelgazar. Todo el tema de poder de metabolismo y de diabetes sin problema de mis libros está basado en cómo restaurar el metabolismo, qué hacer para restaurarlo. Una de las cosas que más restaura el metabolismo, que más crea energía y elimina un metabolismo lento, es el agua. En otras palabras, la hidratación, ¿okay? El agua, como tal, ya se descubrió que las células son así, ¿verdad? Y dentro de las células hay una parte que se llama la mitocondria, donde se produce una sustancia que se llama ATP, que es la sustancia, que es la energía del cuerpo, ¿no? Tú tienes mucho ATP, tienes mucha energía. Tienes poco ATP, vas a estar cansado. Ahora, el ATP también se descubrió que cuando se mezcla con H2O, que es agua, esto se multiplica en energía. Se multiplica por más de 10. Esto lo descubrió el doctor Peter George, que en el año 1963 lo nominaron para un premio Nobel. No solo ganó, pero lo nominaron. Es un descubrimiento importante del efecto que tiene el agua sobre el ATP, que multiplica la energía en más de 10. O sea que si tenía 600 unidades, produce como 6000. Así que tomar agua te produce mucha energía. O sea que el agua es vital. Para efecto de uno poder adelgazar, uno necesita
hidratar. Si no hidratas, no se potencia el ATP y entonces no va a haber energía y no vas a poder adelgazar, no vas a poder quemar esa grasa. Así que una de las claves para poder adelgazar es hidratar, tener el cuerpo bien hidratado. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un problema con el alcohol. El alcohol es un solvente. Fíjate que con alcohol tú puedes sacar manchas. Una mancha de algo, tú puedes sacarla con alcohol, ¿no? El alcohol es un solvente. ¿Qué pasa? Cuando el alcohol se ingiere, ¿verdad?, que puede ser en forma de vino, aunque sea un porcentaje bajo de alcohol, hay una situación que pasa, que ese alcohol lo que hace es que deshidrata. Si tú vas a una barra, a un sitio donde está la gente bebiendo, si observas, yo lo he hecho, puedes observar que la gente cuando está en la barra, a cada rato salen al baño a orinar. ¿Por qué van a orinar tanto? Pues van a orinar tanto porque como el alcohol es un solvente y deshidrata, cuando una persona toma alcohol, el efecto que tiene en el hígado es que en efecto empieza a forzar el cuerpo a botar el exceso de agua, a botar el agua, aunque no esté en exceso. Así que básicamente tomar alcohol y orinar es la misma cosa, ¿me sigue? El alcohol tiene ese efecto que saca el agua del cuerpo. Quiere decir que si te saca el agua del cuerpo te baja la hidratación. Si te baja la hidratación, baja la activación del ATP y automáticamente tienes menos metabolismo, menos energía y más obesidad. ¿Qué pasa? El alcohol como tal no te engorda, pero no te permite adelgazar. No te permite adelgazar porque cada vez que tú tomas una copa de vino o algo así, ese efecto te dura como 24 horas. Por las próximas 24 horas, no importa lo que tú hagas, no vas a poder adelgazar. Por dos razones. Una, ya te la expliqué. Se te fue el agua, que la necesitaba para subir el metabolismo, pero hay otra más. El alcohol también se ha podido demostrar que destruye la enzima que se llama lipasa. La enzima lipasa es la enzima que rompe la grasa, que esa enzima la produce el páncreas. El páncreas por aquí produce la enzima lipasa, junto a otras enzimas que también produce para la digestión, pero la enzima lipasa es la que rompe la grasa. Quiere decir que como el alcohol es un solvente y destruye esta enzima, ahora no importa lo que tú hagas, la grasa no se va a poder ir. Así que a la hora de uno adelgazar, a la hora de recobrar tu metabolismo, pues ponle un poco de control al alcohol, dedícate a tomar mucha agua y ya tú sabes que si un día de 7 tomas tu copita de vino, ya tú sabes que te quedan nada más que 6 días de la semana. Porque por lo menos por las próximas 24 horas después de tomarte tu copa de vino, no vas a perder nada. Así que no te lo prohíbo, pero tengo que decirte la verdad, pues porque la verdad siempre triunfa.